destruyeron todo, cómo le robaron a nuestra gente sus obras, sus sueños, sus derechos. Hoy nos acompaña en este programa la futura presidenta de la República de Ecuador, la primera mujer que será electa en las urnas para la presidencia, nuestra querida compañera Luisa González. Bienvenida, Luisa. Gracias, presidente, por esta entrevista. Lo que estábamos escuchando ahorita dice cómo se siente caminar con seguridad, libres, y eso nos quitaron, la libertad. Sin seguridad no hay libertad. La seguridad es un bien mayor para la sociedad. De ahí surgen muchas otras cosas, entre ellas la tan cacareada libertad de los neoliberales, ¿no? Por sus fundamentalismos, destruyeron todo el sistema de seguridad, ellos no creían en el Estado, y ahora, ¿de qué libertad nos pueden hablar? Si no se puede salir ni siquiera tranquilo a la calle. ¿Recuerda usted cuando nos decían, queremos libertad, tenemos un gobierno opresor, necesitamos ser libres? Hoy no somos libres, presidente. El 11% de los robos son a domicilio, es decir, ni en tu casa estás libre, ni en tu casa te sientes seguro, porque no sabes en qué momento te pasa un accidente, viene alguien, te asalta. Algo importante, ¿no? La libertad de poder salir. Mire, yo soy chonera y en Chone tenemos la costumbre de sentarnos en los portales, en las tardes, a tomarnos un traguito, un café, a hacer una parrillada. La tierra de los naranjos en flor. De los naranjos en flor y de las mujeres hermosas. Así es. Pero yo le he hecho un cambio a eso, ¿no? Manabí, tierra de mujeres hermosas y hombres valientes. Y yo digo que Manabí es tierra de hombres hermosos y mujeres valientes. Oh, valientes y hermosos. Y valientes y hermosas. Bueno, una costumbre nuestra es esa, ¿no? La libertad de salir en la noche, de juntarnos con la gente, de estar en un portal. Ya no podemos hacerlo, presidente. A las 5 de la tarde cierran los comercios. Es decir, nos hablaron de libertad, pero hoy somos presa de esas mismas políticas que nos quisieron decir que no éramos libres. Bueno, es que para ellos un gobierno opresor es el que los obliga incluso a pagar impuestos. Imagínense qué falta de respeto a los que siempre evadieron impuestos. El que los obliga a tratar humanamente, legalmente a sus trabajadores, a los cuales explotaban, aplastaban. El que los obliga a responsabilizarse de sus expresiones. Nos dicen que no dijeron que no había libertad de expresión y se podían quejar todos los días de aquello, ¿no? Demostrando exactamente lo contrario, pero tenían que ser responsables, como en cualquier parte del mundo, de lo que decían. Yo quisiera que ahora nos hablen de libertad, cuando no podemos salir de nuestras casas, cuando nosotras las madres nos quedamos con el amén en la boca, cuando nuestros hijos salen a la calle, cuando les pedimos que regresen rápido, que no estén en la noche, que no salgan, los comercios cierran temprano, la economía se paraliza con la inseguridad. No hay libertad, ahora sí no hay libertad. Y en la salud tampoco tienes libertad. ¿Por qué? Porque no eres libre de escoger dónde hacerte atender, quién te garantiza la salud, porque no puedes, no tienes cómo pagarte las medicinas y el sistema de salud también lo quebraron. Bueno, libertad es un concepto que la izquierda debe disputárselo a la derecha. Siempre nos hablan de libertad, nosotros hablamos de justicia. Para mí la justicia precede a la libertad. Para ellos la libertad, a lo sumo, es igualdad de derechos formales. Que todos puedan leer los libros que quieran, perfecto. Y si a la gente no la alfabetiza o no tiene dinero para comprar los libros, ¿de qué te sirve ese derecho formal? Se requieren capacidades básicas para poder ejercer los derechos, y eso es justicia. También para ellos libertad es la no intervención. Derechos formales, todos son iguales ante la ley, aunque unos están en la azotea y otros en el subterráneo, ¿no? Y que nadie se meta. Es decir, que el luchador de 300 kilogramos aplasta el de 50 kilogramos sin árbitro. Para nosotros la libertad es que nadie te domine, que nadie te explote, y para eso se requiere justicia y para eso se requiere acción colectiva, para que todas y todos tengamos capacidades de base y para que todas y todos tengamos igualdad de oportunidades. En todo caso, por falta de acción colectiva se destruyó la seguridad y hoy no tenemos nada, ni siquiera la tan cacareada libertad de los neoliberales. Pero mire quiénes son libres, presidente. Antes los ciudadanos éramos libres, porque fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Hoy día tienes a la policía inmovilizada. ¿Y por qué le digo inmovilizada? Nosotros compramos 3.500 vehículos aproximadamente, un poco más, cerca de 4.500 motos, un sistema ECU 911. Todo esto lo destrozaron. La policía no puede salir a patrullar, porque si no, por un lado no tiene vehículos y si los tiene,
no tiene combustible para poner esos vehículos. No llegan. Llamas al ECU 911, no tienen las cámaras, no tienen cómo transportarse, no tienen dónde sentarse siquiera. Destrozaron el sistema de seguridad. ¿Y qué pasa con la delincuencia? No tienen quien reaccione frente a la delincuencia. Ellos sí están movilizados. ¿Quiénes también están inmovilizados? Nosotros, los ciudadanos, por el temor de que hay un gobierno totalmente ausente, sin una política de Estado, sin un liderazgo, sin quien conduzca y nos oriente hacia un país seguro. Le redujeron el presupuesto a la Policía Nacional cuando nosotros le dimos dignidad, les casi triplicamos el sueldo. Hoy día le han otorgado a Guayaquil cerca de 1.600 efectivos policiales. ¿Sabe usted cómo están tratando a esos policías? Están pasando el sombrero, como se dice comúnmente, a la empresa privada. Les están pidiendo a los alcaldes y a los prefectos que les pongan un colchón, que les den una comida, sin dignidad. Entonces a nuestra policía, a los que tienen que cuidarnos, los tienen inseguros. Pero ¿quién sí está seguro? La delincuencia. ¿Y quién hoy día no tiene libertad y está preso? Los ciudadanos. Ojalá, y perdóneme que utilice palabras algo fuertes, pero indigna lo que ha pasado, indigna realmente, ¿no? Bueno, yo he sido protagonista de aquello, de lo que se construyó, entonces indigna y duele mucho más, porque sabemos cuánto costó construirlo y cuán fácilmente esta gente con su maldad lo destruyó, pero ahora nunca más acepten la prostitución de palabras tan sagradas como la libertad. Entendamos que para ser verdaderamente libres debemos actuar en conjunto. Para ello la acción colectiva, pagar impuestos, acción del Estado, recursos públicos, es atentar contra la libertad individual. Esa acción colectiva es igual o más importante que esa acción individual, y para que todos tengamos al final del día más libertad, debemos actuar con sentido de comunidad, y eso es una de las cosas que se ha destruido en los últimos años. Para ser verdaderamente libres nos tienen que garantizar los derechos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la movilidad interna, porque estamos inmovilizados, el derecho a la seguridad. La seguridad es una obligación del Estado. ¿Qué se propuso? Libre porte de armas. Es decir, el gobierno no asume su responsabilidad de darnos seguridad y de pasar de un derecho, lo quieren convertir en un privilegio. ¿Quién puede portar un arma? Quien tiene acceso para comprarla, pero si ni siquiera hay empleo. Es decir, sálvese quien pueda. Bueno, esa es una psicopatía social de nuestras élites. Créame, yo he estudiado eso y ya no encuentro más respuesta que una psicopatía, es decir, una enfermedad psicológica. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos, destruyen lo público, destruyeron el sistema de seguridad público y venden sus propias soluciones. Porte de armas, cuando el gran quiebre en seguridad fue cuando prohibimos el porte de armas. Es mucho más fácil prohibir el porte de armas para delincuentes, para todos, que cada quien que adquiera su arma, entre ellos los delincuentes. Y como usted bien dice, los pobres no van a poder comprar armas, ¿no? Pero en todo caso, libre porte de armas, contratación de seguridad privada, al final van a tener menos seguridad, ¿no? Pero se sienten más poderosos. Y se convierte en un privilegio, ¿no? Ese es el objetivo de nuestras élites, se sienten más poderosos, se diferencian del resto. Objetivamente, van a tener menos seguridad para ellos, para sus familias, para sus empresas. Pero qué poderoso soy porque tengo un arma al cinto y porque tengo mis propios guardias de seguridad. Es una psicopatía, es una psicopatía. Les gusta el poder, les gusta sentirse dominantes, les gusta la verticalidad, sin ver el resultado final, que cuando se prohibían las armas, cuando todos cumplían su deber, cuando se respetaba lo público, se pagaba impuestos, todos gozábamos de mucha mayor seguridad, mucha mayor libertad, de mucho mayor bienestar. Y ahí vamos al punto, ¿no? Armar. Con armar a la población o solo armar a la fuerza pública, no construimos seguridad. Y a mí me preguntan siempre, ¿qué es lo primero que va a hacer Luisa González? Digo, es que no es solamente una arista en la que tengo que enfocarme, son varias. ¿Cómo construyes seguridad? Seguridad no solamente construyo aumentando presupuesto, aumentando policías, armando a la policía. Seguridad construyo garantizando también que las causas generadoras de esa violencia y de esa delincuencia sean mitigadas, empiecen a bajar. Cuando aumenta desempleo, cuando aumenta pobreza, aumenta delincuencia. Entonces el sentido común me dice que tengo que bajar desempleo y que tengo que bajar la pobreza. Para la delincuencia común, pero es innegable que existe crimen organizado. En todo caso, una gran diferencia es que mientras los otros prometen, nosotros ya lo hicimos. Pero es lo obvio, recuperar las políticas que nos pusieron como el segundo país más seguro de la región
y de continuar la tendencia hubiéramos sido el primer país. Ahora, eso que usted dice, sobre todo desarrollo humano, empleo, reactivación económica, contribuye a disminuir la delincuencia común, el desesperado que sale a asaltar porque no tiene trabajo. Pero es innegable que en los últimos años se ha posicionado en Ecuador el crimen organizado. Alguien dirá, siempre ha existido crimen organizado y en todas partes existe. Sí. Por ejemplo, la famosa mafia albanesa envía la droga a Europa, quiere decir que hay mafia albanesa en Europa. ¿Cuál es la gran diferencia? Ha infiltrado al Estado, que nadie se engañe, ¿no? ¿Saben cuántos albaneses hay en Ecuador? 160. Porque ustedes lo escuchan hablar y la culpa es de Correa, que dejó entrar 100.000 albaneses. 160. ¿Cómo no va a poder identificar los jefes de la mafia? El problema es que está implicada la policía, y altos mandos de la policía, y altos mandos de la Fuerza Armada. Eso es lo verdaderamente grave, eso es lo verdaderamente inédito en nuestro país, que el crimen organizado ha infiltrado el Estado. Y en eso ya hay un informe, ¿no? Un ¿Sí? informe hecho en conjunto entre la policía del Ecuador, la policía de Reino Unido y de Estados Unidos. El informe León de Troya, que llevó al proceso de sanción al presidente Guillermo Lasso y por el cual decretó la conocida muerte cruzada. Pero también el hablar de esa delincuencia que se toma el Estado. ¿Qué hizo el Estado? Ocultaron un informe. ¿Qué más hizo el Estado? No tomó acciones en cuanto a la delincuencia organizada. ¿Y cómo nos deja a nosotros? Presas de la delincuencia. Presas de la delincuencia y con la inseguridad y la falta de libertad de los ecuatorianos. ¿Qué queremos? Un país libre. Que la gente sepa realmente apropiarse del concepto de libertad que parte de garantizar los derechos que están en la Constitución. Y que tenemos que trabajar también en la inteligencia. ¿Dónde están las unidades de inteligencia que la tiene el gobierno central? No están funcionando. ¿Qué pasa en las cárceles? ¿Por qué los presos tienen armamento de corto y largo alcance en una cárcel? ¿Quién maneja la cárcel? El presidente de la República a través de su secretario de la SNAI. ¿Y entonces por qué? Si a la cárcel de la Tacunga no puedo entrar con aretes, con cordones en los zapatos, entra todo este armamento. Pero la degradación moral ha llegado a tal nivel, la pérdida de decencia, la falta de sangre en la cara, que conociendo ese informe León de Troya, sabiendo Lasso que era su gobierno el que estaba infiltrado por el narcotráfico, quisieron endilgarnos a nosotros la narcopolítica, que habíamos destruido radares a propósito, que habíamos dado espacios del territorio nacional para el narcotráfico, es decir, no existe policía, no existe Fuerzas Armadas, no existen periodistas, y se puede dar territorio nacional para el narcotráfico. Pero todas esas estupideces las repitieron una y otra vez, conociendo ese informe y sabiendo que eran ellos los infiltrados por el narcotráfico. Realmente es escandaloso lo que hemos vivido. Nosotros compramos radares para combatir esa delincuencia Pero organizada. quieren hacer creer que antes existían radares y con nosotros no existieron. No habían radares, los no compramos existían radares. Y el radar que había en la frontera lo mueven a mi provincia, a Montecristi. Al siguiente día dañado el radar. La frontera norte, tremenda frontera caliente, ¿no? Y ahorita ese radar está dañado, sigue dañado, no han tomado medidas y no lo han reemplazado. Entonces, sí es importante partir de esto. Radar que nosotros compramos. Radar que nosotros compramos. Pero todavía son tan descarados en decir que nosotros no pusimos radares. Dejamos al país con el sistema de radares tal vez más completo y más moderno de toda América Latina. La Fuerza Aérea estaba encantada con el sistema de radares. Y ojo. Sí nos demoramos un poco, porque primero intentamos con tecnología china y falló. Pero luego contratamos radares españoles de primer nivel y funcionaron. Y desde 2016 tenemos un sistema completo de radares. El problema es que, como le decía, lamentablemente desde el 2017 el crimen organizado infiltró el propio Estado. Que nadie se engañe. ¿Recuerda cuando hablaban del gasto público? De sobreendeudamiento de un país que excedía en el gasto público. También era mentira, manipularon las cuentas cuando tuvieron que firmar el acuerdo con el Fondo Monetario, tuvieron que transparentarlas y se verificó lo que siempre dijimos, que nosotros llegamos al país con 38% de coeficiente de deuda PIB, sin consolidar, porque consolidar es mucho menos y es la forma correcta de hacerlo, cuando dijeron que habíamos dejado en 60%, todo era mentira. 38% de deuda en porcentaje del PIB, pero con una alta inversión pública en universidades, en hidroeléctricas, en escuelas, en hospitales. Es que hay otra manipulación muy fuerte, ¿no? El verdadero déficit fiscal, que se entiende como falta de ahorro, debe ser contabilizado antes de la inversión, porque la inversión no es gasto, como su nombre indica es inversión, pero es una trampa ideológica en las cuentas nacionales incluirlo como parte del gasto. La inversión no es gasto. ¿Pero a qué quiero llegar? Y sin ese gasto en inversión, sin esa inversión, teníamos superávit, teníamos ahorro fiscal. ¿A qué quiero llegar? A que nos dijeron que estábamos sobreendeudados
y que había un exceso de gasto público. Y yo quiero que los ciudadanos concienticen en este momento qué era ese supuesto gasto público, que en realidad era inversión. Era la seguridad de poder caminar por las calles. Era que los policías tengan triplicado su sueldo para que ellos salen por una parte a patrullar y cuidar a la población, pero por otra, su familia queda bien, porque sus gastos están cubiertos, porque tienen un salario digno. ¿Qué más era ese supuesto gasto público? Los vehículos en los que los policías iban y atendían rápidamente una llamada ciudadana, el EQ 911, el hospital donde era atendido un ciudadano, donde ese niño con cáncer recibía un tratamiento digno, donde el enfermo de un problema renal recibía diálisis, donde nuestros hijos recibían una beca para las mejores universidades del mundo y dijeron exceso de gasto público. Y hoy día, cuando no hay educación, cuando no hay seguridad, cuando no hay medicinas en los hospitales, cuando no hay inversión en deporte, en arte, en cultura, les decimos, ciudadanos, ustedes se dejaron engañar y les dijeron que excedíamos en el gasto público. No, eso jamás fue gasto público, eso fue invertir en ustedes, eso fue darles dignidad, eso fue darle acceso a la salud, a la educación, a la seguridad de caminar por sus calles y de no quedarnos las madres con el amén en la boca cuando nuestros hijos salen. Pero así sea gasto corriente. Para que funcione el Estado, se requiere un Estado, en una sociedad moderna, se requiere funcionarios públicos bien pagados. ¿Cuál es tal vez la mejor inversión? Contablemente va a ser gasto corriente, conceptualmente probablemente la mejor inversión, pagarle mejor a los maestros. Pero eso son sueldos y salarios, sueldo de la burocracia, funcionarios públicos, gasto corriente. Superemos esos estigmas, superemos esos primitivismos. Hay que hacer lo que se necesita para sacar adelante el país y sin seguridad no saldremos adelante. Sin educación de calidad no tendremos desarrollo. Pero volvamos al tema seguridad, Luis. Perfecto. La delincuencia común que ha crecido brutalmente, que el asalto, el robo a domicilio, se combate con desarrollo humano, leyes fuertes, por supuesto, sanciones fuertes, pero desarrollo humano, reactivación de la economía, generar empleo de calidad. Pero el crimen organizado ya es más complicado, usted ha dicho, se requiere inteligencia, desmantelaron la inteligencia, son ellos las que utilizaron para perseguir a sus opositores políticos, eliminaron la inteligencia en las cárceles porque están repletos de corrupción. Nosotros teníamos inteligencia en las cárceles para anticiparnos lo que querían hacer las mafias cuyos líderes estaban presos. Inhibidores de señales, ¿por qué no los ponen? Porque todo está corrupto, todo está corrompido. Para cuando ingresan el armamento. En todo caso, crimen organizado es inteligencia, alta tecnología, coordinación internacional, pero el problema es que en Ecuador se ha tomado el Estado, o parte del Estado. ¿Qué piensa hacer al respecto? Bueno, ahí hay que hacerlo, como usted dice, en conjunto. Si ya sabemos que hay una mafia albanesa, si ya sabemos que hay mafia internacional, primero el Estado tiene que volver a tomar el liderazgo, usar la tecnología que tenemos y si no, pues invertir en tecnología y actuar coordinadamente con los demás estados, que lo han hecho, pero los informes han quedado ocultos. Hay que volver a retomar esa actuación en conjunto con los países que corresponda, que prefiero no mencionar uno a uno en este momento, y fortalecer el tema tecnológico, con determinación, con capacidad, pero no puede quedar de lado con tecnología. La Policía Nacional tiene elementos muy bien capacitados. El problema es que ha sido postergado por los politiqueros que apoyan todo lo que hacía el gobierno de Lasso y de Moreno, sobre todo para perseguirnos a nosotros. Pero la Policía Nacional tiene elementos muy bien capacitados. Nosotros dimos tecnología, incluso los laboratorios de criminalística, esos muchos laboratorios instrumentos para que puedan combatir toda clase de crimen. Los laboratorios están deteriorados, presidente. No han actualizado siquiera los sistemas. No están funcionando. Pero, Luisa, combatir el crimen organizado es jugarse la vida. Así es. ¿No teme por su vida? Le digo que mi familia se preocupó en un primer momento, ¿no? A veces uno no se preocupa por uno, sino los demás. Mi familia se preocupó, pero yo les digo, nosotros somos 3, mis 2 hijos y yo. Afuera hay millones, afuera hay más niños. Josué me dijo en su momento, mi hijo tiene 9 años, pero me dijo, mamá, Ecuador es muy inseguro, vámonos a otro país a vivir. Y es muy duro que un niño de 9 años te diga que migres. Y yo le dije, mi amor, aún tenemos opción de recuperar este país. Nosotros somos 3, afuera hay millones. Y si podemos hacer algo, lo tenemos que hacer. Mamá tiene el conocimiento, la tecnología la tiene el Estado, el presupuesto está ahí, pero no lo utilizan. Y las vidas que se pierden, no podemos ser indolentes. Hay que asumir este rol y este riesgo, si hay que correrlo, lo corremos.
pero hay que sacar a Ecuador adelante. Ya lo hicimos una vez, ¿no? Y lo volveremos a hacer. En todo caso, destrozaron la institucionalidad de seguridad, claro. Desarrollo humano es importante, inteligencia es importante, tecnología es importante, pero también tiene una institucionalidad. ¿Qué significa? La organización, la planificación, y todo lo destrozaron. Ministerio Coordinador de Seguridad, ministerio que coordinaba todos los aspectos de seguridad, porque policía debe marchar coordinadamente con Fuerzas Armadas incluso con Ministerio de Educación, con Cancillería, por el aspecto migratorio, por el aspecto de deportaciones. No se imaginan cuántos elementos involucra una visión integral de la seguridad, pero desbarataron el Ministerio Coordinador de Seguridad, que tenía hasta las comisiones binacionales de frontera, las Combifront, coordinando con Colombia. Eliminaron el Ministerio de Justicia, encargado de las cárceles, y hoy lloramos lágrimas de sangre. Al Ministerio del Interior, encargado de policía, lo convirtió en Ministerio de Política, para darle todo el poder a María Paula Roma, que reparte hospitales, nos persigue, etcétera, y destrozaron la seguridad ciudadana. Pero no se queda ahí. ¿Usted recuerda cuando le decían Correa se toma todos los poderes? Porque se sentaban los poderes del Estado a tratar un problema grave. Correa se toma la justicia. ¿Qué era esa justicia? Los gabinetes de seguridad. ¿Cómo se hacían los gabinetes de seguridad? Ministerio Coordinador de Seguridad, estamos hablando del Ejecutivo, Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior con la Policía, ECU 911, pero adicionalmente el sistema de la función de justicia, Consejo Nacional de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado. Todos sentados en una misma mesa. Hasta gobiernos locales, que tienen que ver mucho con seguridad por los parques, espacios públicos, iluminación, etcétera. Entonces, no era tomarse otras funciones, era actuar en coordinación. ¿Qué pasa ahora? A usted le dicen, la policía detiene a un delincuente, la fiscalía no formula cargos y el juez obviamente lo deja libre porque no hubo formulación de cargos. Entonces, como Estado, tienes que sentar en la misma mesa ejecutivo y función judicial. Si es necesario, también la legislativa. ¿Para qué? Para ver dónde está el problema. ¿Por qué dejaron libre a ese delincuente? ¿Por qué no formularon cargos? ¿Por qué el juez sentenció así? Y también detectar cuáles son los malos elementos y tomar acciones inmediatas. Es decir, el liderazgo del Estado. Pero lo llamaron interferencia en otras funciones. Hoy nosotros vamos a retomar eso. En cuanto ganemos las elecciones, vamos a sentarnos con todos los poderes del Estado y decir, señores, aquí hay un problema y hay que resolverlo. ¿Dónde está el problema? Y cada quien asumir su rol. Si la Fiscalía no formuló cargos, ¿por qué? ¿Y quién está al frente? Y ver que se cumpla con su rol, que es el de analizar el delito. Es que esa es otra de las distorsiones con la que la prensa corrupta, los enemigos políticos tan irresponsables, quieren envenenar el corazón y la mente, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Una mala entendida independencia de poderes. Creen que independencia de poderes es darse la espalda entre poderes, no conversar. No, independencia de poderes, que poder ejecutivo, por presidente de la República que sea, yo no puedo llamar a un juez para decirle declare culpable o inocente a tal persona, inicie el juicio para tal persona. Que ahora sí pasa. Por supuesto, es que también la hipocresía es terrible, ¿no? Los que más hablaban de democracia, respeto a la libertad de expresión, derechos humanos, son los que los aplastan todos los días, pues son unos grandes hipócritas. En todo caso, cualquier ciudadano, empezando por el presidente de la República, tiene el derecho y hasta el deber de decirle a un juez, oiga, apúrese, lleva 3 años este caso, decirle a la Judicatura, oiga, la policía captura delincuentes y al día siguiente están fuera. Pero cualquiera, y no se entiende, cualquiera puede seguir su derecho, porque es derecho de todo un sistema de justicia eficiente. Otra cosa es decirle al juez, usted tiene que declarar culpable o inocente, presionar a legisladores repartiendo los hospitales, dándoles cargos, etcétera, interferir en la independencia de la Asamblea para que no me fiscalicen, comprar conciencia. Eso sí es corrupción. Pero entendamos, independencia de los poderes del Estado, no es que los poderes del Estado tienen que darse la espalda. Es que uno no puede interferir en las decisiones inherentes a cada poder, pero debemos marchar coordinadamente, porque es un solo Estado, una sola sociedad, un solo pueblo. Dicho sea de paso, alguna vez yo dije, como presidente de la República soy el jefe de Estado. ¿Cómo me distorsionaron eso? Eso lo dice la Constitución. Te dijeron que quería ser el jefe de la función judicial, de la Asamblea. No soy tan estúpido, pues, o sea, busquen cuándo se ha dicho una tontería así. Lo que sí se dijo es que el presidente como jefe de Estado tiene que responsabilizarse por los errores de otras funciones. Si no hay administración de justicia a tiempo, una transnacional no demanda de internacional. Y el que paga no es el juez que no administró justicia. El que paga es el Poder Ejecutivo. Entonces, por eso se dijo, tenemos que coordinar. Pero eso no es solo un derecho del presidente, es un deber y un derecho de cualquier ciudadano exigir, en este ejemplo,
una administración eficiente de justicia. Bueno, eso lo vamos a retomar. Hay que sentarnos y trabajar en conjunto, y haré el llamado público, además, para que quede claro y que sea transparente, de que nos sentemos todos los poderes del Estado. Si hay que reformar una ley, en esa mesa tiene que estar sentada la función legislativa, tiene que estar sentada la función judicial, para ver qué es lo que está pasando, cómo están fallando los jueces, si es en derecho o no. Y si hay malos elementos, que el Consejo de la Judicatura tome acciones que no las están haciendo. El ejemplo que le di es real. Revisen cuántas centenas de millones de dólares han perdido se llama negación de la justicia. Como demoran tanto tiempo los juicios, nos llevan a tribunales internacionales, nos ganan allá las transnacionales y es el Poder Ejecutivo que tiene que pagar con plata de todo el pueblo ecuatoriano por las omisiones del Poder Judicial. En todo caso, uno de los motivos de la reforma judicial, que fue un punto de quiebre para la seguridad del país, en el 2011, única reforma judicial hecha por consulta popular, un ejemplo para América Latina y el mundo, una reforma integral, jueces elegidos por concurso de merecimiento, tecnología, nuevos códigos, nueva infraestructura, etc. Un éxito total, pero como perdieron el poder sobre los jueces, dijeron que no habíamos tomado la justicia. Ahora sí se han tomado la justicia. Pero en todo caso, fue un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque si ustedes metían preso a una persona, y usted es abogada, y no tenía sentencia definitiva hasta después de un año de estar preso, prescribía la prisión preventiva. Con toda razón, es correcto. Si no, un pobre pasa 20 años preso sin sentencia porque no tiene para abogado y no termina el juicio. Pero hay que tener una administración de justicia eficiente. ¿Saben cuántos criminales habían salido por prescripción o caducidad de la prisión preventiva? Cuando, más o menos en el 2011, cuando yo hice la reforma. 6.000. Y claro, ahí tal vez está el infractor de tránsito, qué sé yo, pero también está el violador múltiple, también está el asesino. Entonces la policía cumplía su deber, los jueces no, y seguíamos en inseguridad. Y ese fue otro punto de quiebre. Hicimos la reforma y bajamos de 6.000 caducidad de prisión preventiva, prácticamente cero. Y ese fue un golpe definitivo para lograr la seguridad en el país. Y la reforma al Consejo de la Judicatura, la sanción a los jueces. Antes, si los jueces no hacían su trabajo, se les sancionaba con sueldo, es decir, vacaciones pagadas. También se cambió ese... Sí, pero ¿cuánto tergiversaron eso? Muchos han regresado, jueces evidentemente corruptos, pero para hacer quedar mal a Correa, que dominaba la justicia, hacer quedar mal a Gustavo Yal, presidente histórico del Consejo de Judicatura, un tipo recontra especializado, PhD en Derecho Internacional a la Sorbona, y mire quiénes lo sucedieron en el cargo. Causan vergüenza ajena realmente. En conclusión, yo diría, presidente, el país requiere en este momento de la historia el trabajo en conjunto, todas las funciones del Estado en una misma mesa, con una sola visión y orientación. La delincuencia, la inseguridad, no sabe de banderas políticas, entiende de que le solucionen su problema, y eso es lo que vamos a hacer. En un llamado público nos sentaremos todas las funciones del Estado a dar solución al problema de la delincuencia, que como ya dije, no solamente pasa por el sistema de justicia o el presupuesto o armar, sino atacar a las causas generadoras de la violencia y de la delincuencia, el hambre, la pobreza, la falta de empleo, la falta de medicina en los hospitales, la falta de presupuesto para educación y que nuestros jóvenes vuelvan a las aulas de clase. Estamos en el peor de los mundos. Nuestros jóvenes no tienen acceso a las universidades, pero tampoco tienen acceso al empleo y son fácil presa de la delincuencia. ¿Qué ven en su casa? Pobreza, probablemente violencia, desempleo, hambre. Qué fácil es que venga un grupo delictivo y le diga, ven acá. De allí tenemos que rescatar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. ¿Qué pasa en el sistema de salud? El peor de los mundos igual. Hasta el año 2021 habían despedido 6.000 personas del sistema de salud, médicos, técnicos, enfermeras. Y del otro lado, ¿qué tienes? Tienes a la ciudadanía sin médicos, vas con un dolor, llevas tu hijo con fiebre, te dicen dele un paracetamol y llévelo. Y tú como madre sientes el dolor de ver a tu hijo llorando, que no se calma, no le baja la fiebre, y el sistema de salud te lo rechaza, te mandan a morir por pobre. Y así con todos los casos. ¿Por qué? Porque nos faltan medicinas, porque nos faltan los médicos que están en el desempleo, las enfermeras que están en el desempleo. Vamos a devolver esos puestos de trabajo para garantizar la atención digna a nuestros ciudadanos. El presidente de la República debe ser un líder, Luisa. Y para sacar adelante un país se necesita liderazgo. Pero la mediocridad sataniza el liderazgo.
buscan tener un pelele sentado en el sillón presidencial que deje pasar, deje hacer, que no mande en ningún lado, ¿no? Para que esto sea tierra de nadie y vence el más fuerte, los poderes fácticos. Eso es lo que nunca lograron con nosotros y por eso nos llamaban autoritarios. Pero cuánta falta hace nuevamente ese liderazgo que tendrá con usted el país. Bueno, eso con respecto a seguridad. Usted ha dicho, se necesita reactivación económica para combatir sobre todo la delincuencia común. Usted tiene una maestría en economía del desarrollo, ¿verdad? Del desarrollo. Y bueno, y muy interesante, porque somos un país en vías de desarrollo. ¿Qué piensa hacer para esa reactivación económica? Recuperar la economía, porque además son indignantes las contradicciones. La migración ha comenzado nuevamente. Ese es el mejor termómetro del éxito de un gobierno, la migración. Nadie busca salir de su propia patria voluntariamente si le va bien en su país, ¿no? Y ese es uno de nuestros mayores éxitos y sanas satisfacciones, que con nosotros en la década ganada se revirtió el flujo migratorio, la gente empezó a regresar, dejó de salir. Hoy vuelven a salir y es una tragedia nacional. Y mientras tanto, los bancos rompen récord en utilidades. O sea, yo no sé cómo la gente aguanta. O sea, realmente sí, gracias a Dios tengo una posición cómoda, no me ha faltado empleo, pero si yo no tuviera que darle a mis hijos de comer, no tuviera empleo, yo no sé qué haría en un país donde hay falta de oportunidades para la inmensa mayoría y los bancos rompen récord en utilidades. Es demasiado insultante. ¿Qué piensa hacer para cambiar esa situación? Mire, voy a partir del ejemplo que hablé de los médicos. El garantizar el derecho a la salud de nuestra ciudadanía requiere médicos que estén trabajando, personal de salud, técnicos, enfermeras. Cuando tú contratas a una persona, vamos a poner el ejemplo, 10 médicos trabajando. Al contratar 10 médicos, muchos de ellos tendrán hijos, tendrán que dejar a sus hijos en la casa, contratarán a alguien que los cuide. ¿Qué pasa después? Saldrán a hacer compras, comprarán en la tienda, en el bazar, a la señora que vende empanadas en la esquina. Esa señora que vende empanadas en la esquina comprará más aceite, más verde al agricultor. ¿Qué empieza allí? A dinamizarse la economía. No tenemos carreteras, las han destrozado. Hay muy pocas que quedan bien. Vamos a invertir en reorganizar el Estado y en rehabilitar las carreteras. ¿Qué genera esto? Puestos de trabajo, inversión pública responsable. ¿Pero qué está pasando? Me van a decir de dónde va a sacar el dinero. Solamente basta ver la ejecución presupuestaria. El dinero está en muchos ministerios, no lo están usando, no lo están ejecutando. Hay dos razones por las cuales no están ejecutando el presupuesto que tienen los ministerios asignados. La primera, lamentablemente, incapacidad. Contrataron gente sin capacidad y sin conocimiento del sector público. Y la segunda, miedo. ¿Qué vieron ellos? Vieron cómo firmamos contratos para hacer carreteras, para hacer puentes, para contratar medicinas, para hacer los IBBs, los UPCs. ¿Y a nosotros qué nos hicieron? Contraloría nos persiguió, glosas millonarias, linchamiento mediático, acabar nuestras honras, perseguir nuestras familias. Tienen miedo de firmar. Nosotros vamos a retomar lo que usted decía, con liderazgo, con capacidad, con equipo técnico, porque Luisa González no va sola. Voy con un gran equipo de trabajo, Andrés Arauz, mi vicepresidente, y muchos otros compañeros que saben cómo gestionar el Estado, a firmar, sí, esas obras que requiere el Estado. Ahí empiezas a dinamizar la economía. La construcción es lo que más encadenamientos productivos genera, usted lo sabe mejor que yo, todo lo que es cómo se dinamiza el sistema económico allí. En un primer momento, el Estado tiene que empujar la economía, tiene que empezar a ayudar a que ese sector privado también empiece a generar puestos de trabajo, como también los créditos. Volver a esa CFN que daba créditos productivos a baja tasa de interés. No puedes reactivar el sector privado sin un crédito que les permita fortalecerse. Están cosechando lo que sembraron. Han hecho un daño enorme a la patria en todas las dimensiones, entre ellas el servicio público. Después la persecución contra nosotros, con tanto abuso, con tanta mentira, con tanta mala fe. Porque si usted quiere perseguir, ¿no? Es facilito, es tan entreverado, tan complicado el sector público, normativas algunas veces mutuamente excluyentes, contradictorias, que si quiere perseguir va a encontrar la coma que faltó y va a hacer una narrativa de peculado y le mete en juicio penal y hasta que demuestre su inocencia pasan 10 años de sufrimiento, de gastos millonarios en abogados, vende casa, vende carro, muchas veces se le destruye la familia. Estoy dando
casos reales Así es. de nuestra gente que ha tenido que tomar antidepresivos frente a todos los ataques, toda la angustia, y en un momento dado hasta ya no ver la luz al final del túnel, ¿no? Ahora la vemos muy claramente, pero en un momento dado sí hubo momentos críticos, somos seres humanos, pero ¿Cómo destrozaron el servicio público, no? ¿cómo persiguieron? Entonces, ¿qué persona honrada va a querer regresar al sector público? Y si regresan, ¿quién va a querer firmar algo, pues? Si entre las pruebas del caso Soborno están los decretos de emergencia que firmé, ¿quién se va a atrever a firmar decretos de emergencia? Si va a firmar un decreto de emergencia es indicio de que eres corrupto. Están cosechando lo que sembraron, pero qué daño le han hecho al país y específicamente al sector público necesario para el desarrollo de cualquier país. Y le digo, yo he revisado varias carpetas y he pensado en algunas personas, le he dicho, oye, ¿te interesaría volver? ¿Tú tienes capacidad, conocimiento? Y me dicen, no. Y es lamentable, porque los mejores cuadros muchas veces no quieren ya volver por la persecución de la que fuimos víctimas. Y los actuales ministros no quieren firmar algo tan básico como la compra de medicamentos, como rehabilitar una carretera, porque no saben si mañana les van a hacer lo mismo que a nosotros. Para comenzar, si algo dejamos nosotros siempre claro, es que perseguir no sabemos. Lo que sí sabemos es trabajar por sacar adelante nuestra gente, nuestro país. Yo recuerdo siempre mi papá me decía, una mente desocupada es una mente que piensa en tonteras. Nosotros siempre hemos sabido ocuparnos en trabajar. No estamos para perseguir, jamás lo hemos estado, nunca lo estuvimos. Jamás se dijo... Pero ahí están las pruebas. Acuérdense cuando se fue ruptura de los 25 del gobierno de 2011, María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, nos insultaban todos los días. ¿Cuándo les pasó algo? Llegaron al poder y fue con cuánto odio a perseguirnos, a calumniarnos, a difamarnos, a tratar de destruirnos. Así destruyen a la patria y con altísimo nivel de corrupción, comprando conciencia con hospitales, repartiendo el Estado, etc. Antes de nosotros, todos los presidentes habían sido perseguidos, excepto ¿quién? Alfredo Palacio. Porque después llegamos nosotros y nosotros no perseguimos. ¿Pero por qué no perseguimos? Porque teníamos capacidad para trabajar. Porque somos gente justa, además, honesta, buena. Exactamente. Pero por eso no nos temen y nos faltan al respeto. ¿Usted cree que a Férez Cordero le hubiesen hecho la 10ª parte que me han hecho a mí? Yo he sido de los presidentes más poderosos de la historia, de los más populares de la historia, y me condenan por influjo psíquico. ¿Usted cree que a un presidente verdaderamente que sea malo, perverso, le van a hacer eso? ¿No? Abusan de nosotros porque saben que somos buenas personas. Porque somos gente honesta, de verdad. Si no, no estaríamos aquí una vez más, enfrentando estas elecciones. Pero sí dejar en claro, el presupuesto está en los ministerios, no hay capacidad y no hay ejecución por temor. Eso también lo hicieron y los ciudadanos deben ser conscientes. Mucha de esa persecución política que nos hicieron es parte del desastre que estamos viviendo en el abandono de la patria. Lo retomaremos con liderazgo, con capacidad, que la tenemos, y buscaremos esos cuadros que se comprometan con la patria, con el trabajo, con sacar adelante al Ecuador, que sí se requiere tener esa capacidad para decir yo sí firmo, sin temor a la persecución. Un problema, la bajísima ejecución presupuestaria, la cual es una responsabilidad enorme, ¿no? Nosotros controlábamos que cada mes se ejecute aproximadamente el 8% del presupuesto, que era lo que correspondía, dividido para 12, ¿no? Mensualmente, el gasto del 100%, pero en todo caso hace falta recursos reales. ¿De dónde van a salir al final del día esos recursos reales? Bueno, también existe una reserva, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Cómo les parecería? Yo soy madre, tengo mi hijo de 9 años. Y mi hijo no tenga cómo ir a la escuela, y mi hijo está enfermo, y yo lo deje sufriendo, llorando de dolor porque está enfermo, y no lo lleve al hospital, y no lo lleve a la escuela, y lo tenga ahí abandonado. Y mientras tanto yo tengo en el banco, en mi cuenta personal, $10,000. ¿Qué hago? ¿Salvo al niño o digo yo no quiero que me baje el dinero del banco? Pues lo mismo el Estado. Tenemos las reservas internacionales que están financiando otros bancos, otras economías, en lugar de estar siendo utilizadas, como ya lo hicimos, en la salud, en la seguridad, en los derechos de nuestros ciudadanos. Esas reservas hay que traerlas y hay que ponerlas a trabajar para dinamizar nuestra economía, para garantizar los derechos, que ojo, esas reservas también son nuestras, las generamos nosotros, las generamos los ciudadanos. Gran parte de esa reserva es dinero público, depósito del propio sector público, que en lugar de financiar al Ecuador están financiando a Suiza. Y algunos aplauden esas aberraciones, esas tonterías. Su ejemplo es muy bueno, ¿ya? Pero la pregunta es por qué se lo hace
o sea, la madre no lo va a hacer, pero tal vez hay un padrastro ahí malvado que tiene otros intereses y sí dice, guardemos estos $10.000 para garantizar otras cosas. Pago de deuda. Pero puedo darle un ejemplo más grave todavía, más tonto, ¿no? Este sería alguien desalmado que no quiere a su propio hijo, pero alguien ya sin la más mínima inteligencia. El empresario que se le daña una máquina, con eso está a punto de quebrar su negocio, perdió total rentabilidad y en lugar de invertir en una nueva máquina tiene la plata guardada bajo el colchón. Pero él es prudente. Eso es lo que están haciendo con el país. Eso es lo que nosotros criticamos en su momento y que nos criticaban a nosotros por usar esas reservas, por usar el dinero del Banco Central. Ponerla a trabajar. Que era nuestro, que viene de los mismos impuestos que pagan los ciudadanos. Pero ahí cómo se tergiversaba. 10.000 millones el gobierno le ha robado al Banco Central. No se robó 20 centavos. Eran préstamos como cualquier banco que se pagaba y contaban todos los préstamos. Como el IES, ¿no? El propio gobierno daba un subsidio, el IES nadaba en liquidez, no sabía dónde colocar eso y compraba bonos al Estado. La deuda pública del gobierno. La caja chica del IES. La caja chica. Pero si era el mejor negocio para el IES. Además, todo el mundo salía ganando y siempre se pagó hasta el último centavo. Se satanizan las cosas más elementales, lo imposible es satanizar, pero a ese nivel llegamos en el país cuando no se tiene ni una prensa elementalmente decente, ni una clase política elementalmente responsable. Ahora, ese es un punto importante, lo del IES, porque me lo han preguntado en varias ocasiones. ¿Van a volver a hacer caja chica del IES? Señores, Caja chica, por Dios. nunca fue caja chica. O sea, del ¿qué IES. querían? Que la liquidez del IES la mande a Suiza también. Pero ojo, Es que es una locura. aquí hay un punto importante. Si me van a hablar de caja chica del IES, yo les puedo decir, ustedes dicen que fue caja chica, que tomábamos el dinero del IES. Construimos hospitales del IES que no habían, contratamos médicos. ¿Cómo? Si nosotros tomamos los dineros del IES, nos alcanzó para contratar médicos, para dar medicinas, para mejorar la infraestructura, para construir hospitales, para equipar al IES. Hoy día no hay turnos, no hay equipamiento, no hay medicina, no hay nada de eso en el IES. Y supuestamente no han hecho caja chica. Entonces, ¿qué pasó? Hay otra importante fuente de ingreso, ¿eh? Pero tiene costo político, al menos en la opinión publicada. Otra cosa es la opinión pública, que es lo que se llama renuncia fiscal, que son las exoneraciones fiscales, exoneraciones de impuestos. Han establecido una serie de exoneraciones de impuestos para ellos, empezando el impuesto a la gerencia, que se lo quitaron, pero también redujeron a menos de la mitad el impuesto a salida de divisas. ¿Quiénes sacan capitales del Ecuador? El obrero, el informal, la tienda del barrio, los grandes banqueros, los grandes ricachones. Lo redujeron a la mitad, ¿no? Y se han dado una serie de incentivos, porque cuando los subsidios son para los ricos se llama incentivos, cuando son para los pobres son subsidios y son malos. Se han dado una serie de incentivos que les cuesta al país centenas de millones de dólares anuales sin ningún beneficio, porque no ha aumentado inversión, no ha aumentado empleo, no ha aumentado nada. Eso hay que revisarlo también y lo revisaremos. Los impuestos, ¿a quién están realmente beneficiando y a quién están realmente afectando? La pequeña y la mediana empresa, que necesitan los aranceles para poder producir los bienes de capital. Hay que fortalecer nuestra industria. La pequeña y la mediana industria es la que más aglutina empleo. Antes producíamos, exportábamos, se han reducido las exportaciones. ¿Por qué? Porque estamos también produciendo menos. La producción petrolera se ha desmoronado y eso está creando un grave problema en el sector externo. Usted tiene una maestría en Economía para el Desarrollo, como vicepresidente tiene uno de los mejores economistas del país, uno de los más brillantes jóvenes que conozco, entonces sabemos que van a manejar muy bien ese aspecto, pero siempre con las cosas claras, ¿no? O sea, el fin último de la política económica no es que nos aplaude el Fondo Monetario, es proteger y promover la producción y el empleo nacionales. Y esa producción y empleo han sido destruidos. No puedo hablar de un sector que haya sido destruido porque en realidad todos. Hay rondas petroleras paradas que hay que retomarlas. Destrozaron la institucionalidad del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Hicieron uno solo para manejar minas, petróleos, electricidad, sin darse cuenta que la dinámica de cada sector es totalmente distinta. Habrá que retomar también, y lo vamos a retomar, el liderazgo sobre cada uno de los sectores. Hay que volver a hacer la institucionalidad que nos dé funcionamiento. Minas, por ejemplo. Sin los proyectos mineros que dejamos desarrollar en nuestro gobierno, el país estaría quebrado, realmente quebrado. Gracias a Dios están dando divisas, nosotros no vimos un centavo, pero dejamos todo listo para el futuro. Ahí hay un discurso. Sí, algunos centavos vimos, porque los obligamos a anticipar regalías, acuérdense.
porque los trabajos empiezan mucho antes que la producción. La gente, las comunidades sienten el impacto y después de 4 o 5 años va a venir el ingreso. Entonces dijimos, no, tienen que anticipar regalías y se transformaron las comunidades donde estaban los proyectos. ¿Y qué pasa con el sector minero? Topo este porque es muy especial. Es más fácil extraer una comunidad o ciudadanos que vayan a extraer un recurso minero que el petróleo. Vamos a minas. Primero, nosotros somos los pioneros en garantizar los derechos de la naturaleza. Los pioneros en que conste en la Constitución de la República. Protegemos la naturaleza, pero protegemos también nuestros recursos y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Donde tienes un recurso, alguien lo va a explotar. ¿Qué es mejor? Que lo explote la minería ilegal que trae delincuencia y violencia. Lavado de dinero. Y alta contaminación, porque no hay técnica de la explotación, o que lo explote de forma responsable una empresa mediante un sistema público de licitación internacional inclusive. Pues obviamente va a ser mejor que se extraiga ese recurso de forma técnica, protegiendo el medio ambiente y con los recursos generados para el Estado, garantizando empleo de calidad para los ciudadanos y beneficio para las comunidades. Lo opuesto a esto es quizás dejar ese recurso en tierra, entre comillas, dejar, porque va a venir la minería ilegal y va a empezar a explotarlo. Los recursos no van al Estado, no generas inversión de calidad, no generas seguridad y bienestar para las comunidades alrededor y puedes generar un gran nido de cultivo de violencia. Yo como presidente tuve que aguantar tanta demagogia como dirigentes que se oponían al extractivismo, pero de las grandes empresas, no de los informales o de la minería ilegal, para no perder votos. Pero sí esa es la contaminadora, esa es la que destruye. Pero ese es el nivel de oposición que, como le decía, tuvimos que enfrentar. Bueno, ya que tocó ese tema, y para cerrar esta tan interesante entrevista, Luisa, una pregunta candente. ¿Cuál es su posición sobre la consulta de Yasuní? Vamos a partir de lo primero. Yo tengo que garantizar al Estado salud, medicina en los hospitales, educación, las becas. Tengo que garantizar la seguridad, la dignidad de nuestra Policía Nacional, que no estén mendigando un colchón para dormir. Para eso yo necesito recursos. Y tengo el Yasuní, una pequeñísima parte que está siendo ya extraída, porque no le han dicho esto a la población. Ya se está extrayendo el petróleo hace años atrás. No es ahorita, no es que con la consulta se va a decidir si extraes o no petróleo en el Yasuní. Ya está la intervención, ya están las plataformas, ya están extrayendo el petróleo. ¿Y qué es lo que se hace? Se extrae el petróleo y se traslada fuera del Yasuní para sea refinarlo o sea ya exportarlo. Ahora, la consulta es saber si lo sigo extrayendo o no lo sigo extrayendo. Sí, pero también hay 1.200 millones de dólares que me entran en la economía y que yo tengo que garantizar que no se me muera la gente, que los niños en los hospitales reciban sus medicinas, que cuando una madre va con su niño le den atención y no le manden con el bebé llorando a la casa. ¿De dónde vamos a sacar esto? Entonces yo también digo, aquellos que están proponiendo dejar el petróleo y ya no estarlo extrayendo, díganme hay que ser responsable. Hoy algunos están proponiendo subir el IVA del 12 al 15%. ¿Estará de acuerdo? Hagamos otra consulta preguntándole a la población sobre aquello. Hay que ser responsable con la población y con las necesidades que tienen los ecuatorianos. Si ustedes me dicen a mí, como presidenta de la República, deje de percibir 1.200 millones que ya están siendo parte del presupuesto general del Estado, yo también les digo, denme la alternativa. Denme la alternativa para darle medicina a nuestros enfermos en los hospitales. La medicina que usted mismo reclama. Así es. Denme el presupuesto, ¿de dónde lo saco? Para darle educación a nuestros hijos, que vayan, que tengan becas, que vuelvan a las aulas de clase. Denme de dónde saco el presupuesto para que nuestra policía tenga el armamento y salga a patrullar. La alternativa. ¿Por qué no proponen nuevamente lo que hicimos alguna vez? Que los grandes países contaminantes pongan en un fideicomiso ese dinero que vamos a dejar de percibir por no explotar y mantener este hermoso pulmón, que Ecuador es pequeñito. Nosotros no somos los grandes contaminantes, son las grandes potencias, la Unión Europea, Estados Unidos, China. Entonces, si no me proponen alternativa
¿Qué es? ¿Simplemente querer hacer un show mediático acaso? En todo caso, quedará en la libertad de los ciudadanos cómo quieran votar en esta consulta. También para generar ruido en las elecciones y tratar de perjudicarnos. Con mucha manipulación. Ya vi videos que dicen, Luisa González está contra la conservación de Yasuní. Es una grosera mentira. Ya están extrayendo. Sí. No, pero además, o sea, si tuvieran la razón, ¿por qué tienen que mentir? Y decir verdad a media son doble mentira. No estamos hablando de que se destruye el Yasuní. La intervención es 250 hectáreas en 1 millón de hectáreas. 0.25 por mil. A cambio de dejar de recibir 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares. Tan necesarios para educación, salud, infraestructura, inversión pública en general. Entonces no es verdad el Yasuní del petróleo. 0.25 del parque frente a 1.200 millones tan necesarios para el desarrollo nacional. Y no solo aquello, ¿no? Es que sí molesta, porque a veces siento que cumplimos el rol de tontos útiles. Los ecosistemas no conocen fronteras. Del otro lado de la frontera, en Perú, sigue el Yasuní. Y lo están explotando de la forma más salvaje de los años 90. Nosotros lo explotamos de la forma más técnica y somos nosotros los que debemos dejar de explotar petróleo. Bueno, los jóvenes sabrán tomar su decisión. En todo caso, Luisa González, la única mujer candidata a la presidencia, tengo la certeza que será la primera mujer electa en las urnas en la presidencia de la República, acompañada de un gran compañero, economista brillante, Andrés Arauz. En sus manos está el futuro de la patria. Sabemos que tomarán la mejor decisión. Ya falta poco. Hasta la victoria siempre.